Ellos no iban a dejar su monoteísmo absoluto, su único Dios verdadero, su culto, sus creencias y sus tradiciones, y mucho menos para volverse a los paganos, a los ídolos. Esa es la historia que se nos cuenta en los 2 libros de los Macabeos. Si usted lee los libros de los Macabeos, ahí está narrada esas situaciones del siglo II y esas persecuciones de Antíoco IV Epifanes y la reacción que hubo en el pueblo. La reacción en el pueblo fue de distinto tipo. Hubo primero una reacción violenta de un grupo que se llama los celotes, los celosos de la ley, que entonces llevaban la reacción violenta hasta la guerra, y efectivamente se lanzaron a la guerra, los macabeos, algunos Judas, Macabeo, toda esa familia, sacerdotes y de todos se lanzaron a la guerra plena y frontal contra Grecia, y llegaron a poderlos vencer en un determinado momento. Pero también hubo otra reacción, hubo una reacción de algunos que más conciliaban con ellos, sobre todo los que estaban más acomodados a nivel económico, los que tenían más puestos a nivel político, entonces conciliaban un poco con ellos. Hubo otra reacción, la de los fariseos, parush, fariseos, que significa los separados. Esos fariseos, los puros, los celosos, los separados, de alguna manera sinónimo de la expresión kadosh, santo en hebreo. Ellos se consideraban a sí mismos los santos, los puros, los separados. Y fue una reacción desde el mismo pueblo laico. Y decían, como tenemos que reaccionar, es cumpliendo todavía más fielmente la ley del Señor. No solo lo que nos compete a nosotros como laicos, sino lo que compete a los mismos sacerdotes. Entonces ellos comenzaron a ser más rígidos y más estrictos en el cumplimiento de la ley. Comenzaban a orar 3 veces al día, a ayunar como la mayoría de ustedes 2 veces a la semana, a pagar como todos ustedes el diezmo, aún de las cosas más estrictas. Estaban cocinando en la casa, entonces sacaban el diezmo de la menta, el diezmo del ajenjo, el diezmo de la sal, el diezmo de todo lo que estuvieran cocinando, y comenzaron a estudiar la ley del Señor y a dedicarse por medio de su pureza, por medio de su celo por el Señor, a contrarrestar ese paganismo del helenismo, que aún había llegado en el año 168. Allá en el sitio más sagrado, el templo de Jerusalén, habían llegado a colocar una estatua que representaba los dioses griegos, pero que en realidad era un estilo de imagen del mismo Antíoco IV Epifanes. Entonces, para ellos eso es lo que se llama en la escritura la abominación de la desolación. ¿No habían oído mentar? ¿Habían oído mentar? La abominación de la desolación. Claro, en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Y dice, el que le entienda. ¿A qué se refería eso? Que lo peor de lo peor es que en el templo, en el sitio más sagrado, donde solo está la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios, pusieran un ídolo. Imagínense que para nosotros en el Vaticano ahora entonces invadieran, por decir algo, alguna otra tendencia, y pusiera ya un ídolo de su Dios, una representación de su Dios. Eso sería para nosotros terrible, y eso que nosotros no tenemos ese tipo de creencias al estilo del judaísmo, de que era solamente un sitio allí y no más donde estaba la gloria de Dios. Entonces para ellos era lo peor de lo peor de lo peor del acabose, la abominación de la desolación. Eso fue en el año 168 a.C. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Reaccionaron los fariseos tratando de vivir y de cumplir más fielmente la ley. ¿Usted se acuerda de cuando está el fariseo orando? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerda de la parábola de Jesús sobre la oración, la enseñanza? Gracias te doy porque yo no soy como esos pecadores. Yo siquiera oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo estrictamente de todo. La imagen que nosotros tenemos de los fariseos es una imagen un poco caricaturesca,
caricaturesca. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando nos dicen fariseo? A ver, dígale a su vecino, este fariseo. ¿Qué le está diciendo con eso? Cuénteme a ver. Dígale fariseo, a ver, que hace rato no le dice. ¿Qué le está diciendo si le dice fariseo? Dígale a ver si despierta. Al decirle fariseo le estaría diciendo que hipócrita, ¿qué más? Engreído, ¿qué más? ¿Qué más? Soberbio, mentiroso, sepulcro blanqueado, animal reptil de 2 patas, ¿cómo es que sigue la canción? Rata de alcantarilla, ¿qué es lo que dice por ahí la canción esa? Pues sepa que históricamente el movimiento fariseo fue uno de los movimientos más importantes y que más aportó al judaísmo. Muchos de los discípulos de Jesús provenían del ámbito del fariseísmo, entre ellos pues el famoso Pablo. ¿Por qué entonces tantas palabras de Jesús corrigiendo o criticando al fariseo? ¿Qué era lo que pasaba con el fariseísmo? Porque según lo que les acabé de contar, hasta bien buenos que eran. Es más, de las escuelas fariseas surgieron los grandes maestros de Israel. Fueron los grandes educadores del pueblo en la ley, porque ese era el esfuerzo que ellos tenían. Entonces, de Gilel, Chamay, Gamaliel, fueron fariseos. Ellos fueron los que más grande hicieron el esfuerzo de educar al pueblo. Poco a poco fueron ganando escaños y presencia en el Sanedrín. Y eso significaba una presencia ya más intelectual, más formada, no simplemente de los sumos sacerdotes, que ya saben que para ser sacerdote bastaba con ser de la tribu de Leví, o de los ricos ancianos del pueblo. No, eran los rabinos, los maestros, los que tenían acceso a la Torá, a la ley y a su interpretación. ¿Por qué Jesús entonces critica tan duramente a los fariseos? ¿Usted qué me dice, hermano fariseo? ¿Por qué será? Le imponía muchas cargas a los otros que a veces ellos ni lo querían mover, ¿no? Ah, sí, por muchas cosas de esas. Por ahí va la cosa. Por tres cosas. Póngame cuidado, hermano fariseo, para que entienda la conversión de Pablo y para que hoy signifique para cada uno de nosotros un momento importante en nuestra vida. Primero, cuando uno se esfuerza y se dedica a hacer el bien y a vivir el bien de una manera estricta y ritual en todos los campos, puede correr un peligro a hacer muchas cosas simplemente porque lo vean. Puede uno terminar haciendo muchas cosas simplemente para que lo vean. Y ese es un peligro en que no solo caía el antiguo fariseísmo, sino el actual. Porque le voy adelantando desde ya, el fariseísmo es el cáncer de la vida espiritual. El fariseísmo es el cáncer de la vida espiritual. Y hasta el día de hoy no han inventado la cura. Entonces, el primer peligro del fariseísmo, fíjese pues que no era simplemente como la primera imagen que nosotros teníamos del hipócrita, del sepulcro blanqueado, del pecador así, no. Era gente estudiosa, orante 3 veces al día, ayunaban 2 veces a la semana, pagaban el diezmo estrictamente, se esformaban y pretendían a través de su buena fe y de su buena formación sacar adelante el pueblo de Israel. Pero tienen estos peligros. Primero, puede ser que muchos terminen simplemente haciendo las cosas por aparecer. ¿Se acuerdan la lectura del miércoles de ceniza? El Evangelio según San Mateo capítulo 6. Cada año nos lo repiten. ¿Y qué es lo que nos van a decir? No hagan las cosas de la vida de fe para ser vistos. Hay 3 grandes tradiciones, 3 grandes, prácticas de piedad que nos pasaron del judaísmo al cristianismo y que prácticamente están en todas las religiones. ¿Cuáles son esas prácticas de piedad? Muy bien, oración. Muy bien, ayuno. Y muy bien, limosna u ofrenda. Parece que ustedes fueron el miércoles de ceniza y parece que están en cuaresma.
oración, ayuno, oración y limosna. Parece que fueron el miércoles de ceniza a misa y parece que están en Cuaresma. Resulta, si me hacen el favor y se ponen todos la mano aquí. Eso, ya saben para qué. Ya saben para qué. Muy bien. Precisamente, estas son las tres tradicionales prácticas de la piedad, de una vida piadosa. Y hace relación a esto, la oración, a la manera como me relaciono con Dios. El ayuno, el tipo de relación de dominio que tengo conmigo mismo, con uno mismo. Y la limosna o la ofrenda, el tipo de relación que vivo con los otros. Porque resulta que es que este camino de la vida, o este camino de Cuaresma, este camino de la vida, es una vida para ser vivida en comunión con Dios, en dominio de mis pasiones y en solidaridad con los otros. En última instancia, detrás de estas prácticas de piedad, lo que se está iluminando y cuestionando es la manera como me relaciono yo, un ser humano, que soy un ser de relaciones, el ser humano es un ser en relación, cómo está mi relación con Dios, con los otros y conmigo mismo. Entonces es una mirada sobre eso, lo que se nos pide entrar dentro de nosotros mismos en Cuaresma. Precisamente cuando empezamos la Cuaresma, ¿se acuerda lo que nos decía? Que era el tiempo de la gracia, el tiempo favorable. Es tiempo de entrar en nosotros mismos. Conviértete y cree en la buena noticia. Muy bien, pero quedémonos aquí. ¿Qué pasaba entonces con esta primera tentación o primera dificultad que tienen el fariseísmo? Resulta que uno puede terminar haciendo las cosas para que lo vean. Y es lo que señala allí el Señor en el Evangelio según San Mateo. Que oran, no para estar en comunión con Dios, sino para ser vistos. Que ayunan para ser vistos. Que dan limosna para ser vistos. Vayan, ustedes que tienen tan buena memoria, me hacen el favor y busquen otra vez Mateo capítulo 6. Busquen Mateo capítulo 6. A ver, alguien que nos ayude, que lea. ¿Qué dice? Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versos 1 y siguientes. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Para ser vistos por ellos, esa es la clave, ahí sigue. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, en la sinagoga y por las calles, con el fin de ser honrado por los hombres. En verdad os digo que ya recibís su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Si lo estabas haciendo para que te vieran, listo, ya te vieron. Ya tuviste tu recompensa, eso era lo que buscabas, ya te vieron. Pero resulta que el Padre que está en lo secreto, que si lo haces con sentido espiritual, como no lo estabas haciendo para Él, pues entonces evidentemente no lo estabas haciendo para Él y no le llegó. En la oración lo mismo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Luego viene la explicación del Padre Nuestro y después, ya que habló del ayuno y ya que habló de la ofrenda, ya que habló de la oración y ya que habló de la ofrenda, nos va a hablar del ayuno. Capítulo 6, versículo 16.
Cuando ayunéis, no pongas cara triste como los hipócritas, Si ve, en todo está repitiendo, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. ayunan para que los otros vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muy bien. Fíjense entonces, primer peligro del fariseísmo. Primer peligro del fariseísmo, terminar haciendo las cosas. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Para que lo vean. Para sostener la buena fama. Terminar haciendo las cosas nomás por la fama de hombre piadoso, de mujer piadosa, de religioso, de religiosa. Pero como yo sé que ustedes no conocen a nadie así, sigamos con el segundo peligro. ¿Cuál es el segundo peligro del fariseísmo? El segundo peligro del fariseísmo es que como uno está dedicado a tratar de hacer las cosas bien y a hacer las cosas bien, comienza a mirar por encima del hombro a los que no hacen como uno, a los que no vienen donde uno, a los que no son del grupo de uno. Comienza uno a mirarlos por encima del hombro y a condenarlos. Ellos tenían expresiones tan duras como esos gentiles, esos perros. Pero tenían esos pecadores. Acuérdese lo que este domingo le decían al ciego de nacimiento: tú naciste todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Entonces la condena a los demás. Expulsaban de la sinagoga a los pecadores. Expulsaban de la sinagoga a los pecadores públicos. Yo sé que ustedes saben que hay dos estilos de pecados: los pecados públicos, los pecadores públicos y los agentes secretos. ¿Ya? Entonces, los pecados públicos es, por ejemplo, la prostituta. Si no anuncia, no vende. Y así otra cantidad de pecados que son evidentes para todo el mundo. Entonces, los que incurrían en esos tipos de pecados públicos, por ejemplo, los publicanos y otra serie de personajes, eran excluidos inmediatamente de la sinagoga. No se les daba el saludo, no se relacionaba con ellos, nunca de ir uno a comer con ellos, distanciados y marginados. Pero además de eso, cada vez más condenados. Ese es uno de los peligros que se tiene en el fariseísmo. A los que no son como uno o no están en el grupo de uno, esos son esos infieles. Entonces así dirá el Islam a todos los que no son de su pandilla: son los infieles. O dirán algunos evangélicos a todos los que no se reúnen en su garaje: los inconversos católicos. O dirán cualquiera de los movimientos de iglesia a los que no son de su propio movimiento: esos son tal o cual otra cosa. Esos son los que, bueno, ustedes se la saben mejor. Porque parte del problema del fariseísmo entonces es aparentar, y a los que no son del grupo de uno, mirarlos por encima del hombro y cada vez marginarlos y condenarlos más. Pero tercero, y es el gran problema del fariseísmo, tercero, y es lo peor y lo más difícil, la autojustificación. ¿Cómo así? Concebía el fariseo que el que cumple la ley se salva por el cumplimiento de la ley. El que cumple la ley vivirá por cumplir la ley. Inclusive tomaba una parte de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento en ese sentido. Que el justo vivirá por el cumplimiento de la ley, que el que cumple la ley, eso le va a dar la vida. Y poco a poco fueron elaborando un estilo de teología en la cual Dios en el cielo tenía un estilo de balanza. A un lado colocaba las cosas buenas y a otro lado colocaba las cosas malas. Pero cuando se trataba de cosas buenas, acuérdense que ellos oraban 3 veces al día.
que ayunaban 2 veces a la semana, que pagaban el diezmo estrictamente, que estudiaban la palabra, la Torá, que además eran hijos descendientes de Abraham, que eran hebreos de nacimiento y circuncidados al 8º día, con el sello en su carne de que le pertenecían a Dios. Y comenzaban a echar a este lado de la balanza todo el montón de cosas buenas. Y al fin y al cabo, ¿qué son esos deslices, dificultades o pequeños pecados que todos tenemos? Lo cierto es que ellos se sentían bien y tranquilos delante de Dios. Es más, creían que delante de Dios podían sacarle una factura y presentarle la deuda que Dios ya tenía con ellos. Yo nunca he desobedecido una orden tuya y en cambio a mí no me has dado tal cosa. Se van acordando, me hacen el favor y buscan Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y comiencen a leer la introducción de Lucas capítulo 15, los primeros versículos 1 al 3, para que entiendan el contexto de lo que se va a plantear. Lucas capítulo 15, y para que entendamos plenamente quiénes eran los fariseos y todo lo que Jesús tuvo que luchar contra ese cáncer de la vida espiritual que es el fariseísmo. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3. Alguien que lo lea. Más duro. ¿Quién puede? Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Hasta ahí va. Esperen y vean. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Gracias. Que cuando Jesús hablaba y enseñaba, ¿qué pasaba? Se formaban 2 grupos. ¿Quiénes estaban en un grupo? Los fariseos y maestros de la ley. ¿Y al otro grupo? Los pecadores públicos, ¿ya? Los publicanos y pecadores. ¿Ustedes en cuál de los 2 grupos están? A ver, ¿en cuál de los 2 grupos están? Cuéntenme a ver. ¿Qué hacían los pecadores públicos y los pecadores privados? ¿Qué hacían ante la palabra y la manifestación de Jesús? Dígame ahí según el texto. No oigo. ¿Qué hacían? Falso. Lean bien. ¿Qué hacían los pecadores públicos y los pecadores privados ante las palabras y manifestación de Jesús? Se acercaban a Jesús para escucharlo y lo escuchaban. Lo escuchaban, dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. ¿Ya? ¿Qué hacían los pecadores públicos, los publicanos y los pecadores? Se acercaban a él para oírle. Y en cambio, los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, ¿qué hacían? Lo criticaban, lo murmuraban, decían, este acoge a pecadores y come con ellos. Alrededor de Jesús se fueron formando esos 2 grupos muy evidentes: los pecadores públicos y pecadores privados, y hasta escuchaban a Jesús con alegría. Y al otro lado, ¿los qué? Los comillas, los buenos, los grandes maestros de la ley, y los parush, los puros, kadosh, los santos, los orantes, los que pagaban el diezmo, los que hacían todo estrictamente, los que dedicaban su vida a la ley. Pero resulta que muchos de estos lo que hacían era criticar a Jesús. ¿Y por qué lo criticaban? Por la actitud de Jesús ante los pecadores. Comía con ellos y hablaba con ellos. En cambio, los puros, los fariseos, que no comían, no hablaban, los separaban, los marginaban.
Ellos eran los separados para Dios. Ellos eran los santos. Ellos se interpretaban a sí mismos como el pueblo de santos, elegidos, como el resto de Israel. Inclusive había uno todavía peores, los esenios, que esos ya ni siquiera se quedaban ahí viviendo con el pueblo, con los sacrificios en el templo, sino que decían, el sacerdocio, el templo y todo ese pueblo de Israel está manchado, es impuro y no merece ser llamado pueblo de Israel. Nosotros, que somos el pueblo elegido, se fueron al desierto, al pie del Mar Muerto, y allí entonces formaron un monasterio con una doctrina especial, con unas prácticas especiales, siguiendo al maestro de justicia, pensando que ellos son los buenos y los escogidos, el resto de Israel, y el resto son los que viven en tinieblas. Ese era el tipo de pensamiento que jugaba mucha fuerza en la época. Los separados para Dios, los justos para Dios. Entonces los continuos rituales de pureza, continuos rituales de todo tipo, las comidas que se podían, las que no se podían, lo que mandaba la ley, lo que exigía una cosa y la otra. ¿Para qué? Para hacer el pueblo puro, limpio y separado. Y eso está mal. Lo que está mal es la otra cosa que le dije ahora. 3 cosas: hacerlo por aparentar. Segundo, condenar a los otros y marginarlos. Tercero, autojustificarse, pensar que ya uno no necesita del amor misericordioso de Dios y del perdón de Dios, sino que inclusive Dios ya le debe a uno. Para que me entienda un poquito mejor, le voy a acordar aquello de Lucas en el capítulo 7. Resulta que cuando Jesús, el gran profeta de Galilea, pasó por uno de esos pueblos, aprovechó el que dirigía la sinagoga, que como de costumbre era un fariseo, eran los más especialistas en la ley, y aprovechó para invitar a Jesús a comer a su casa. Era una perfecta ocasión. Estaban allá en la comida, usted se acuerda que comían así recostados sobre la izquierda, en el suelo, sobre cojines, cuando dejó la puerta abierta y adivine quién se entró. ¿Un ladrón? No, una mujer de mala vida. Se puso a los pies de Jesús, una prostituta, y llore, que llore, y le secaba las lágrimas con su pelo, y trajo un perfume. Lógico, este hombre dijo, vea pues, además de que vino a tirarse en el almuercito, a robar la atención del maestro, aquí a tirar la atención de todo esto, armarme aquel show. Vea, si este fuera un verdadero profeta, sabría qué tipo de mujer es la que está tocándolo, porque ellos concebían que inclusive el pecado como que se toca, se pasa, que cuando uno está en la calle, en contacto con gentiles, pecadores, con idólatras, o en contacto con otras personas que están impuras, por ejemplo las mujeres cuando están menstruando, u otra serie de situaciones, uno como que se hace impuro porque el pecado se contagia. Corra su silla desde el lado. Ellos pensaban que el pecado se contagia, y entonces según el pensamiento de él era, si este fuera verdaderamente un profeta, sabe que lo está haciendo impuro, lo está separando de Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿qué hubo, Simón? Se llamaba Simón. Simón era un nombre muy popular. Oíste, Simón, te voy a contar un cuento. Resulta que habían 2 personas que le debían dinero a alguien. El uno le debía algo así como 50 millones de dólares. ¿Cuánto? Y el otro le debía $500. Pero ninguno de los 2 tenía con qué pagar. Y como ninguno de los 2 tenía con qué pagar, entonces resolvió perdonarle a los 2. ¿Tú qué crees, hombre? ¿Cuál estará más agradecido? ¿Ustedes qué creen? El de los 50 o 500 millones, ¿cierto? Muy bien, hombre, amigo fariseo. Así es. Pues resulta que entonces Jesús le dijo, sí, has juzgado bien. Por eso es por lo que esa mujer está tan agradecida.
porque como mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. Mira, cuando yo entré a tu casa no me saludaste con el abrazo y el beso de saludo que se acostumbra. En cambio, esta mujer no ha dejado de besarme, pero en los pies. Cuando yo entré a tu casa, no tenías ahí esa ponchera con agua para lavar ahí todos estos caminos polvorientos, uno con sandalias, y para venir aquí a estirar las patas para atrás, al menos que estén limpias. Y esta mujer me los lavó con sus lágrimas y me los secó con su cabello. Cuando yo vine aquí, entonces le decía el Señor, como a los visitantes ilustres, acostumbraban echarles un cierto perfume, porque el golpe de ala en esos sitios es muy duro. Entonces dice, cuando yo vine por aquí, no me echaste perfume como a los invitados ilustres. En cambio, esta mujer me echó un pachulí allá, yo no sé de dónde lo sacó, pero lo cierto es que ha mostrado tanto amor. ¿Sabes por qué? Porque ella se ha sentido y ha experimentado el amor misericordioso de Dios. Tenés que aprender, hombre Simón, lo que significa misericordia aquí y los sacrificios. ¿Cómo así? Hay un peligro. Eso es lo que retrata la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor. Tal cual. Por eso les hice leer Lucas capítulo 15, verso 1 al 3, que es la introducción a las tres grandes parábolas de las pérdidas, de los perdidos. Ese capítulo precioso que está solamente en Lucas. Y entonces la introducción es muy clara. Ante la predicación y el quehacer de Jesús, resulta que encontró más acogida en los pecadores públicos y pecadores que entre los buenos, entre los especialistas en la ley y entre los fariseos. ¿Y por qué? Que dice que porque acogía bien a los pobres, a los pecadores y a los que estaban lejos de Dios. Y Jesús empezó a decirles, pero ¿cómo así? No necesitan médico, pues son los que están enfermos. ¿Ustedes de qué se asustan de que el médico venga donde los enfermos? A ver, si a ustedes se les pierde, empecemos con plata. Si a ustedes se les pierde una moneda, o se les pierde plata, o se les pierden las llaves del carro, ¿la buscan o no? Claro. Si después de buscarla bastante tiempo era algo que para ustedes era muy valioso, ¿qué hacen? Felices, ¿de qué? De que lo encontraron. Ahora, pasemos a un animal. Si a usted, por ejemplo, le pierde el esposo, con otra raza. Si a usted se le pierde una oveja, decía en la época, si a usted se le pierde una oveja, entonces no deja las 99 para ir a buscarla. Pero todavía es más, para que entendiéramos el sentido de la parábola, tendríamos que recordar más es lo que es un animalito cercano, ¿ya? Una mascota de la casa, que se le pierda el perrito, que se le pierda el gato, ¿ya? No es simplemente un animal, es más, es un animal sobre el que ha tenido usted cariño. Entonces, si se le pierde, y eso llegaba a ser la oveja para el pastor. Me sorprendió que hace poco, quizás les conté a algunos, veían un documental de hace poco tiempo en las islas del Mediterráneo, un pastor que tenía 100 y pico de ovejas y a cada una la llamaba por su nombre, y entonces empezaba a llamarla y salía, la llamaba y salía, porque es que el ser humano va entablando un tipo de relación muy interesante con los animales. Me acuerdo también que le robaron una vaca a mi papá, tenía por ahí en la finca 3 o 4 flacuchetas y se robaron una. Y entonces le dijo el que le ayudaba, el mayordomo allá, hombre, ¿por qué no vamos a la feria de este pueblo acá cerquita, que seguramente los que la robaron, que van a ir con ella, allá la sacan a la feria a venderla? Pues vamos a ver si de pronto la encontramos. Y fueron. Cuando allá entre todo ese montón de animales vieron, ve hombre, allá está la mariposa. Así la llamaban, la mariposa. Ve, sí. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Llamaron a los que controlaban la feria, llamaron a la policía. Vea, hombre, esa vaca que hay allá, esa es mía, para que no se sientan aludidos los de este lado. Esa vaca que hay allá, esa es mía.
Y entonces digo, pero ¿cómo así? ¿Y usted por qué dice? Usted, no, es que me la robaron hace estos días y tal cosa, y esa es la mía. ¿Y qué marca tiene? No, pues era mariposa. Y ahí mismo fue saliendo en medio de todas el... Claro, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Por eso, desde ese contexto, esa es la parábola del buen pastor, donde el Señor dice que el pastor conoce las ovejas y las ovejas conocen mi voz. Muy bien. Yeshua, Yeshua.